Hola, bienvenidos, Nuri, Silvia, Anaite y personas que no veo. Hola, Santes, bienvenida, bella mujer, me dice por acá, bienvenida. No sé si sos chica, chico, hermosa, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Raquel, bienvenida. J. Santes, ¿cómo es tu nombre? Bueno, es genial porque ya sé que, digamos, que podemos charlar. Eso me pone re contenta. José, ¿cómo estás, José? Ceci, bienvenida. La perrita, por allí. Carlos, Alfred, bienvenido. Gaby, también bienvenida. ¿Cómo están? Alex, bienvenido. Hola, Carlos. ¿Cómo andan todos por aquí? Ay, tenía muchas ganas de hacer este vivo y charlar un poco. La verdad que no, hoy no organicé meditación, la hacemos otro día. Tengo muchas ganas de hacer la meditación de la virtud de destruir. O sea, la vamos a trabajar, pero como virtud, la energía. Yo tengo la idea de que todas las energías tienen un valor aquí en la Tierra. Entonces muchas veces rechazamos energías, pero en realidad hay que saber interpretarlas. Sí, podemos charlar, Carlos, sí, fantástico. Gracias por los corazones, bienvenidos ahí veo a Vero, Lola, Enr1, bienvenidos. Entonces, bueno, les decía esto, ¿no? Tengo muchas ganas de trabajar con la virtud de destruir, que en realidad tiene que ver con innovar y con el cambio, pero mis guías me dicen que la energía es la de aprender a destruir. Es como virtud, así que vamos a trabajar con esa energía. Tengo algunas cosas que compartir respecto a la experiencia de destrucción para la próxima, ¿eh? Esto para los que van entrando: Meli, Daniel, Gaby, por ahí, Beatriz, Cintia, bienvenidos. Para la próxima vamos a estar trabajando sobre esta energía. Exacto, coincido, Carlos. Todas las energías cumplen su función y, digamos, de alguna forma entender esto nos ayuda a integrar energías en lugar de empezar a rechazar cosas, porque es la mente la que nos hace como de alguna forma rechazar, separar y decir esto es bueno, esto es malo, y en realidad todo sirve para algo. Entonces hay que entender para qué sirve cada cosa y digamos, entender qué función puede tener en nuestra vida. Y desde ese lugar, en lugar de estar rechazando ideas y cosas, empezamos a integrar y a ordenar. María, bienvenida. Juan, por ahí, bienvenido. Losi, 5150. Diego, bienvenido. Todo es aprendizaje. Yo creo lo mismo, que todo es aprendizaje y justamente la idea es ir, digamos, integrando esto dentro de nuestro campo de energía, porque muchas veces venimos tan programados con ciertas ideas y formas que esto genera de alguna manera que nos cerremos al aprendizaje, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Hola María y María, otra vez, Olga. Perdonen que estoy acá, me olvido de saludar, que está bueno que reciban los saludos. Hola Ivonne, bienvenida. La idea de hoy es que ustedes hagan preguntas, digamos, que si tienen alguna temática que ustedes quieran plantear y, digamos, si yo estoy como... Hola María, digamos que les puedo responder, obvio que les voy a responder, ¿sí? Y si, digamos, no, bueno, también se los diré. Otra María más, como estamos acompañadas por la energía de María, Analía, bienvenida. Maru, Francela, Neri, hola.
¿Cómo estás? Bueno, así que los invito a ustedes a hacerme preguntas, porque si no yo arranco, vieron, ya tengo como distintos temas que fui guardando y que, digamos, ustedes mismos me fueron diciendo que estaban buenos y bueno, nada, o sea, si no, hablo de alguno de esos, pero si alguno quiere aprovechar para hacerme alguna pregunta, este es su momento. Hoy no hay meditación, les había prometido charlita. Y está bueno que, digamos, que se dé así, tipo charlita. David, bienvenido. Cristina, Gloria. Marketing oro o MK oro, ¿no? Yo leo marketing porque MK para mí es marketing. No sé por qué. Joser, C2 terrazas. Estud, bienvenidos. ¿No hay preguntas? ¿No? Pestalia, bienvenida. Cheyenne. Vela Arena, bienvenida. Eva, queremos escucharte, me dice por acá. Bueno, ok, pero está bueno que, digamos, si alguno tiene preguntas, porque yo, digamos, siempre me preparo porque soy nerd en un punto, pero la idea es que ustedes aprovechen. Hola, un saludo desde España. Hola, Belarena desde España. Bienvenida por aquí. ¿Cómo están todos por allá? En invierno, ¿no? Hace frío en España. Acá estamos con todo el calor. Córdoba, para abajo. Córdoba, San Mar. Bienvenida. Bueno, entonces voy a hablar un poquito. Yo tenía algunos temas por ahí que, digamos, que ustedes me van comentando, o incluso ayer una amiga mía que no pude compartir la historia me invitaba a hablar un poco de la amistad. Y bueno, dije, es un tema controvertido el tema de la amistad porque, digamos, hay una creencia de que, digamos, nos hacemos amigos de algunas personas y esas personas van a estar con nosotros a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? ¿Les pasa eso? Digamos, esos amigos que por ahí, conociste desde chicos o conociste en el colegio y armás una amistad, digamos, ¿les pasa digamos, que piensan o pensaron que iban a estar toda la vida y a veces, bueno, se da así, a veces no? Entonces, mi amiga me invitaba a hablar de este tema y yo pensaba, uy, qué difícil para mí que digamos que he hecho una transformación tan profunda y he cambiado mucho mi círculo, porque en lo personal, y acá, digamos, hablo por mí, pero también sé que es un poco el camino espiritual. Me ha pasado que, acá Carlos dice, amistad son afectos. Sí, son afectos, pero en realidad me ha pasado en lo personal y digamos, lo voy a compartir desde mi propia experiencia, que en general cuando uno hace amistades, sobre todo de chico, las amistades en algún punto vienen a cubrir algo de esta necesidad de no estar solos, ¿no? Es como que si estamos en grupos, si tenemos amigos, quiere decir que somos mejores porque hay gente que nos quiere, ¿sí? Hay como una idea respecto de la amistad, que a veces, digamos, hay amistades que se mantienen a lo largo del tiempo y hay amistades que, digamos, en algún momento de la vida
vibramos y pudimos compartir, y hay otros momentos donde las mismas personas nos desencontramos o no tenemos la misma conexión, ¿no? Y por ahí puede suceder que, digamos, también uno espera de un amigo ciertas actitudes. Algunos se ven y otros no, dice Carlos, porque nosotros somos amigos y no nos hemos visto. Es verdad, yo soy de, digamos, muy de conectar, y en ese aspecto siempre me daba cuenta, investigando sobre este tema, porque me puse a buscar un poquito, que siempre he sido una persona que, digamos, recibo fácilmente a otros, porque considero que se puede disfrutar de las personas que uno va conociendo en el recorrido de la vida. Y me ha pasado con algunas personas terminar decepcionándome también, ¿no? Porque bueno, digamos, las personas a veces se comportan de una forma que esperamos, a veces se comportan de una forma que no esperábamos. No, tal cual, no es estar siempre. Y también creo que el aprendizaje en realidad es cómo nosotros tomamos la amistad, ¿no? O sea, si el amigo es un bastón para vos, o si el amigo es alguien con quien vos vas a compartir algo porque se dio la oportunidad y están vibrando en la misma sintonía, ¿no? Porque muchas veces nos decepcionamos cuando nosotros esperábamos que, por ejemplo, un amigo estuviera en ciertas circunstancias y no está. Entonces eso muchas veces nos genera cierto nivel de dolor, porque, digamos, tenemos una idea de la amistad como algo estancado en un punto, que digamos que no se mueve, que debiéramos pensar lo mismo, compartir las mismas ideas, y si no compartimos las mismas ideas ya empezamos a entrar en conflicto con el amigo porque, no sé, poner diferencias de ideología política o diferencias de ideologías, o sea, cualquier otro nivel podría ser, ¿no? Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta que el otro no piensa todo como nosotros, muchas veces entramos en conflictos con las amistades. Cuanto más tiempo, más selectivos somos con los amigos. Yo creo que cuanto más nosotros evolucionamos, nuestro entorno va evolucionando con nosotros, o digamos va cambiando, básicamente. A medida que nosotros vamos cambiando, y no importa si evolucionamos, involucionamos o lo que fuera, a medida que nosotros vamos cambiando, y eso lo pueden observar, lo que van a ver es que el entorno va cambiando, ¿sí? Y digamos, se puede dar de una forma relativamente, creo que compartí un video, ¿no? Hablando de esto, uno de estos reels que encuentro y que me había parecido muy interesante, esta idea de dejar que quien quiere quedarse se quede, dejar quien quiere irse que se vaya, no ser agresivos en las formas de romper relaciones, porque, digamos, en definitiva, alguien que en ese momento se quiere ir es porque, digamos, no estamos coincidiendo, ¿no? Esto es digamos, del mejor lugar que nosotros podemos tomar las amistades, ¿sí? Y también tratar de comprender que a veces las personas no todas tenemos los mismos puntos de vista ni las mismas formas de pensar. Exacto, se llama elección de vida, y la elección de vida es algo individual y personal. Entonces, si yo espero que las personas con las que me relacione piensen lo mismo que yo, digamos, no les estoy permitiendo ser quienes son en un punto. Y eso, digamos, es no respetar a quienes tenemos alrededor, ¿no? O sea, nosotros, y creo que lo hacemos no solo con
con las amistades, sino que esto también sucede con la pareja, ¿no? Esta idea de que si vos estás en pareja con alguien, ese alguien debiera hacer las cosas como a vos te gustaría, ¿no? Y entonces en lugar de entrar en la energía de conocernos, de conectarnos, de ver si funcionamos o no funcionamos, entramos en la energía de primero somos pareja y después vos tenés que hacer lo que yo espero que hagas o viceversa, ¿no? Es que en realidad, dice aquí, y lo mismo con uno mismo, en realidad es porque nosotros, digamos, no lo tenemos claro con nosotros mismos, que entramos muchas veces en vínculos donde no podemos aceptar que el otro sea diferente. Porque si vos todavía no te aceptaste a vos mismo en tus características únicas y diferentes, no vas a tolerar eso en el otro en un punto. Vas a querer que el otro cambie porque vos crees que vos tenés que cambiar respecto de esas características. Hola, Josefín, ¿cómo estás? Bienvenida por acá. Yo tenía un grupo de amigos y creía que eran amigos cuando pasé por un mal momento, no estuvieron y ahí me di cuenta que no eran amigos. Tengo una sola amiga que está siempre como yo para ella. Muy bueno, porque a mí me pasó lo mismo. O sea, me pasó exactamente lo mismo y, digamos, en los momentos difíciles uno, digamos, realmente se da cuenta que personas que por ahí vos las considerabas tus amigos y estabas siempre con ellos, te muestran que tal vez ellos no son tan tus amigos, ¿sí? Sino que por ahí sos un amigo de segunda clase dentro de un grupo. Y esto tiene que ver con que muchas veces nos relacionamos con personas que pareciera que nos hacen el favor de ser nuestros amigos, ¿no? Entonces, ahí también nosotros tenemos que ver qué nos pasa a nosotros, que de repente nos relacionamos con personas que no nos valoran de la forma en la que nosotros esperamos que nuestros amigos nos valoren, ¿sí? Entonces, te entiendo porque no hay, para mí fue una de las más grandes decepciones de mi vida, pero debo decir que me ha enseñado muchísimo sobre mí, porque tuve que aprender a aceptar que esas personas que yo creía que eran mis amistades no iban a estar, y también porque me reconocí en mi poder de arreglármelas por mí misma, ¿sí? O sea, fue una gran decepción en un momento muy difícil, porque en general uno eso al final lo descubre en los momentos que, digamos, más hubieras necesitado un amigo, pero a la vez me permitió aprender que puedo construir mucho más allá de, digamos, un entorno que por ahí, la verdad es que no me estaba valorando como correspondía, ¿no? Porque si alguien te deja en un momento muy difícil, quiere decir que evidentemente no valoran tu amistad. ¿Sabes? Me pasa mucho en el trabajo en donde me doy cuenta que la amistad no cuenta. Bueno, en los ámbitos laborales, primero que, digamos, una cosa son las relaciones que nosotros construimos de amistad y otra es las relaciones laborales, ¿no? Todas las personas con las que nosotros nos relacionamos a nivel laboral son amigos, ¿sí? Incluso los que son relaciones cercanas, por ahí son vínculos muy buenos, pero no amigos. Si se va porque nunca estuvieron. No sé, o sea, la verdad, no sé si es que nunca estuvieron. Yo no, la verdad que he pasado momentos fantásticos a lo largo de mi vida con distintas personas. Hay un escrito de Hoyo muy interesante respecto de esto que ahora voy a comentar. Coincido con vos, me sentí igual y me sirvió mucho para mí valorarme más a mí misma y aprendí mucho.
es que en realidad uno termina aprendiendo a elegir y a darse cuenta de que por ahí, digamos, vos tenías una expectativa de, digamos, de lo que tendría que hacer un amigo y, digamos, cuando esas personas no, digamos, no responden a lo que vos esperabas, en un punto, digamos, vos te tenés que interpelar a vos, no a los otros, que no es fácil de hacer esto también. Atraigo lo que soy. En un punto, sí, en realidad traemos muchos tipos de energías, no es todo... A ver, sí y ojo con eso. Hay un límite en esta idea de atraigo lo que soy. Nosotros atraemos muchos tipos de energía y cuando nosotros estamos en equilibrio, en realidad lo que nos permite es poder ver la energía del otro como es. Entonces no atraigo lo que soy. Llega una energía que me va a mover algo en mi campo. Me invita a mover algo en mi campo. Y desde ese lugar yo puedo elegir de qué manera me voy a relacionar con esa energía, si me voy a relacionar o si no me voy a relacionar. Entonces no es atraigo porque estoy condenado a atraer X, no. El tema es que generalmente, digamos, atraemos algo que en algún punto, digamos, tiene una correlación con algo de nuestro campo de energía, ¿sí? Pero en realidad podemos atraer cualquier persona, cualquier objeto, cualquier tipo de energía, y lo que nosotros tendríamos que poder hacer es mirar esa energía por lo que verdaderamente es. ¿Sí? Que muchas veces nuestra mente juzga desde un lugar y nuestro corazón tiene como otra lectura, ¿no? Entonces es importante entender esto, porque sí, bueno, sí, en aquel momento de mi vida me tocaba aprender a experimentar la soledad, porque por ahí estaba, en algún punto dependía de mis amigos y yo necesitaba para poder hacer esta transformación que hice, ser mucho más independiente aún. El problema radica en que salimos a buscar amor, buscar amistades, solo dar si la otra persona lo recibe, si no, no esperes ni idealices nada, solo das y no esperas nada y así. Bueno, hay algo de esto, ¿no? Digamos, no sé si no esperar nada, porque, digamos, hay un equilibrio en las energías, pero es verdad que cuando vos estás lleno, en realidad no esperas nada. O sea, hay que llegar al punto donde yo me lleno de mí mismo. Entonces, no espero que el otro haga tal cosa. Voy y doy porque estoy lleno. Pero no es desde la mente, es desde acá y es un trabajo, para mí al menos fue un trabajo energético. Yo hice mucho trabajo energético para encontrarme en una energía de sentirme abundante, sola, acompañada, en los peores momentos, en los mejores. Fue como un trabajo, ¿viste? No es algo que vos decís, lo pienso y entonces ya está. Quiero aclarar eso, o sea, para mí fue un trabajo de energía, de sentarme y limpiar mi campo, cada vez que yo veía que algo me removía ahí, algo que no, viste, digo acá porque generalmente es el plexo, el ego, el que se mueve, ¿sí? Si sos amor, no atraes odio. O se repiten los mismos patrones, pasa una y otra vez. A ver, es verdad que cuanto más vos empezás a vibrar en amor, es más difícil que atraigas energías, digamos, que estén mucho en la otra polaridad, pero a veces uno atrae la otra polaridad. O sea, porque en algún punto en el campo están las polaridades, entonces por ahí atraes a alguien muy enojado, o que está muy herido, o sea, y a veces somos nosotros los que de repente se nos abre algún recuerdo de la infancia, algo a través de ese encuentro con un otro que está en esa energía. El tema es no rechazar
por eso decíamos no rechazar ninguna energía, porque si alguien está, por ejemplo, en enojo, en odio, es por algo, ¿sí? Entonces es observar esa energía, aprender de esa energía, lo que tenemos que aprender para poder trascender cualquier energía con la que nos encontramos. O sea, no rechazarla. Lo natural de nosotros, porque es el miedo, es rechazar, ¿no? Es decir, esto no lo quiero, quiero amor, ¿no? Entonces, bueno, pero aparece algo que no es amor, ¿no? Y decís, pero si yo esto yo Eva, ¿no? Digo, esto ya lo había sanado. Bueno, ¿qué está pasando todavía acá? ¿Qué experiencia puedo limpiar? ¿Qué puedo trabajar en mi campo que me está trayendo estas energías? ¿O qué puedo comprender del otro que hasta ahora no comprendí? ¿Sí? Porque siempre hay cosas que nos movilizan. Se repiten los patrones, decía, los mismos patrones pasa una y otra vez. Eso es hasta que aprendemos. Igual, cuando aprendemos ya nosotros vemos el patrón. Entonces ya, yo creo que te empezás a divertir con el patrón. ¿Sí? Uy, siempre me encuentro con personas con estas características. Y entonces ya empezás a bromear. ¿Sí? Atraemos todo lo que está en nuestra sintonía y tenemos que aprender a mirar lo que no nos gusta de nosotros mismos. Sí. Sí. Mirarlo para liberarlo o para... también hablaba y lo tenía anotado acá, el tema de la autoimagen, porque muchas veces lo que no nos gusta de nosotros mismos es lo mejor que tenemos, pero nos dijeron de muy chiquitos que estaba mal. Entonces, a veces no nos gustan cosas de nosotros porque nos programaron que eso estaba mal. Entonces, tengan en cuenta estas cuestiones. Por ejemplo, mira, yo me acordaba, será porque es mi vuelta al sol, fue el 24, me acordaba de mis boletines del colegio. Y digamos, el comentario era siempre el mismo, era, para que se rían ustedes, hablas demasiado, sos muy buena alumna, pero hablas demasiado. Digo, a ver, y yo pensaba, a esa edad de chiquita, ya pensaba, si yo estoy todo el tiempo hablando, distraído, igualmente me va bien, quiere decir que no es un conflicto, será un conflicto para los demás. Porque se ve que distraería a los demás porque me aburría. Pero fíjense como, digamos, una máxima como esa continua hace que por ahí, digamos, uno cuando va a comunicar o va a mostrarse hablando, por ahí durante mucho tiempo he tenido ciertos niveles de bloqueo que tienen que ver con esos mensajes sistemáticos que mis maestras hacían porque creían que me ayudaban. Pero en realidad terminas tomando como algo malo, algo que es un don tuyo. Chakra garganta, bloqueado. ¿Se entiende? Por algo que, digamos, se suponía que está mal. Fíjense en sus vidas qué cosas sistemáticamente les dijeron que no tenían que hacer y son sus dones. Activado nuevamente, dice por acá, llena de energía y que nada te afecte. A ver, voy a avanzar un poquito porque vi que escribieron un montón. No pierdes nada si estás entero del alma. No, tal cual. Pero, digamos, a veces es un dolor del alma. Digamos, creer que, digamos, vos vas a contar con ciertas personas, que si te pasa algo muy malo van a estar y de repente encontrarte con la gran desilusión de que, digamos, esas personas de repente no estaban. Digo, imagino que hablas en este caso de la amistad. Sí, cada uno tiene virtudes que a otros le faltan, sí.
Bueno, porque por eso es que yo digo que cuando nosotros limpiamos una energía en nosotros, en realidad la estamos limpiando en el campo o la estamos transmutando en el campo, además de en nosotros. Cuando vos estás trabajando con una energía o estás sanando una energía, la estás sanando en tu persona, pero además estás ayudando a sanar en el campo, a reinterpretar esa energía. ¿Sí? Por eso es que es tan importante que nosotros podamos entender de qué manera nos conectamos con los demás. Y hay un concepto que a mí me pareció muy interesante, que es el de, en lugar de amistad, el de amigabilidad. Hay una diferencia entre la amistad como tal, que es yo ir a pedirle a un otro, ser un amigo, ¿sí? Y generalmente dice Hoyo, con miedo, ¿sí? Ser un amigo para no, digamos, para que no sea un enemigo. Y como nosotros nos movemos en polaridades, alguien que fue un amigo puede transformarse en un enemigo, ¿sí? Porque, digamos, muchas veces a las personas con las que más confiamos y de las que más esperamos cosas, ¿sí? Entonces, si esas personas por ahí no cumplen con nuestras expectativas, muchas veces se rompen los vínculos, se quiebran los vínculos, ¿no? Y él dice, la amigabilidad, esperen que pase la ambulancia. Con todo pasó. La amigabilidad es una energía diferente. Bienvenidos a los que van llegando mientras aprovecho a saludar. Dice, es un estado del ser la amigabilidad, ¿no? Es cuando vos en realidad sos amigable con todos. O sea, cuando vos estás en amigabilidad, no es tu amigo tal, ¿sí? Es, soy amigo. Me abro a conocer, entonces estoy en una energía donde las personas se pueden mover y no hago estas distinciones. Nunca hay que dejar de ser una misma auténtica, nunca perder la esencia, ser auténtica, y creo que te tienen que aceptar tal como una es. Los mejores amigos pueden ser los peores enemigos, exacto. Eso es lo que dice Hoyo y a mí me parecía muy interesante su idea. La verdad, que a una cierta edad la amistad disminuye, pero se siente bien. Soy amigo de la vida. Es verdad, o sea, a veces mantenemos las relaciones a lo largo de toda la vida, depende de las personas, a veces no, ¿sí? Pero más allá de eso, este concepto de la amigabilidad tiene que ver con la forma en la que nosotros tratamos a quienes nos encontramos. O sea, ¿cómo estoy cuando alguien se aproxima a, digamos, a conectar conmigo? ¿Estoy abierto a conectar y atento a qué energía llega? ¿O estoy expulsando a las personas? ¿Sí? Porque justamente la energía de amigabilidad es una energía de fluir, de expandir, ¿sí? Y de saber dónde para nosotros sí, porque esa energía nos hace sentir bien y, digamos, vibra con nosotros, o no, porque no conectamos o no vibramos en la misma onda, que también puede pasar. Pero no voy a agredir al otro, no lo voy a maltratar, no voy a ir con intenciones de pegar, ¿sí? Muchas veces las personas no se dan cuenta que pueden tener acciones que son como agresivas. Exacto, abierto a conectar, atento a rechazar, exacto, ¿sí? Porque, y sobre todo, que los vínculos no tengan que ver con la necesidad de no estar solo, porque si yo estoy con alguien para no estar solo, ¿sí? Y esto yo lo entendí siempre, lo que pasa es que no es lo mismo entenderlo que practicarlo.
Si yo estoy con alguien para no estar solo, esa persona para mí es una cosa que me sirve para cubrir mi soledad, ¿sí? ¿No? Es como lo hago para que esta persona venga a cubrir algo que a mí me duele o me falta, ¿sí? Entonces no estoy fluyendo, lo estoy usando al otro en un punto, ¿sí? No estoy equilibrando el vínculo, estoy perdido, dice. Exacto, o sea, en un punto sí, y digamos, la mayoría les pasa, o sea, no es una crítica, pero digamos, el aprender de la soledad, el aprender a conectar con nosotros, es la gran clave, porque entonces vos después ya no le demandás menos, cada vez menos, es como, estás como fluyendo. Y entonces, cuando vos, digamos, querés conectar, te abrís a conectar. Cuando el otro quiere conectar, puede venir a conectar. Podemos coordinar, podemos fluir. Y no es lo mismo que porque, digamos, hago algo por el otro porque tengo miedo a que se enoje. Lo pasaste. Sí, yo creo que la gran mayoría de las personas que, digamos, en algún punto entramos en conectar con la espiritualidad, tenemos que elegir en algún momento de la experiencia el aprender a estar solos. Y es duro, porque, digamos, uno crece como con la idea de yo quiero tener 1.000.000 de amigos. Un abrazo, Josefín, desde Chile, bienvenida. Entonces, bueno, ese era un punto importante. Sí, fue aprendizaje, fue un aprendizaje, pero costó, porque no es lo mismo que uno lo elija también, y hablaba de esto de la energía de destrucción, que de alguna manera la vida te vaya llevando a determinados lugares. Sí, a veces es necesario aprender a estar solo. ¿Sí? No tiene que ser el extremo, pero, o sí, depende de la experiencia que te toca. Yo creo mucho que cada ser vino a hacer aprendizajes diferentes. Y no, en Venezuela, bienvenido. No nos toca a todos los mismos aprendizajes, pero el saber estar con uno mismo, porque no es que estás solo, sino que estás con vos y estás disfrutando de estar con vos y, digamos, yo siempre digo que entras como en un modo creativo, que yo no había entrado tan profundamente hasta que experimenté los momentos de estar sola, ¿sí? Fue una conexión cada vez más fuerte conmigo. Tampoco lo recomiendo a nivel extremo, por supuesto, pero sí practicar el independizarse, el saber estar solos, o incluso el permitir que si convivimos con otros tengan espacio de soledad, o sea, tengan espacios por ejemplo, nada, para ir a cosas prácticas. Vos te vas de viaje con tus amigos, ¿no? ¿Y es necesario que las personas estén todo el tiempo juntas? ¿Es necesario? Sí, porque siempre hay alguno que se ofende porque hay otro que quiere estar solo, ¿no? Entonces, no es necesario que las personas todas estén haciendo lo mismo, aunque hayan hecho un plan conjunto, ¿sí? Hay que poder ser más abiertos respecto de disfrutar cada uno de las cosas que le gusta. Entonces, de esa manera hay muchos menos conflictos, porque aceptamos que el otro por ahí, no, yo tengo ganas de salir, pero el otro no tiene ganas, se puede quedar durmiendo. Si vos, digamos, sos una persona que sabe manejarse solo, dices, bueno, salgo solo y ya está. ¿Sí? Entonces hay que poder entender que esas dinámicas tan endogámicas muchas veces lo que nos traen es más conflicto que disfrute. Todos tenemos un proceso que cumplir en este plano. Sí. Sí. Y muchos aprendizajes que ir haciendo.
Y todos tenemos un rol y una forma diferente. Por eso es tan importante, cuando vos estás solo, empezás a cuestionar primero a todos los que estaban a tu alrededor. Decís, ¿por qué este decía tal cosa y no estoy de acuerdo? Este decía tal cosa y no estoy de acuerdo. Y después empezás a creer en vos. Empezás a soltar todo eso y decís, bueno, pero ¿qué pienso yo? ¿Qué quiero yo? ¿Qué disfruto? Y empezás cada día un poquito más a creer en vos, a construir desde vos, ¿sí? A aceptarte como sos. Entonces, dejás de escuchar las voces del pasado, dejás de escuchar los juicios y opiniones de otras personas o del entorno o de la sociedad, si querés, y empezás a escucharte a vos y empezás a darte ese lugarcito tan importante que es el de tu esencia, ¿sí? Y decís, no, para mí es importante hacer esto más que esto otro, aunque todos los demás crean que es así y está bien para ellos, para mí esto es así. Y entonces me permito disfrutar de mi vida con esto de esta forma, porque esto es importante para mí. Y eso, exacto, estar entero. Pero para estar entero vos tenés que permitirte todo eso que te dijeron que no te podías permitir. Entonces, esto energéticamente, obviamente que se puede trabajar, ¿sí? Porque no es creo en mí mismo porque porque sí, aunque está bien también si te funciona. Es voy retirando de mi campo de energía todo aquello que me está impidiendo creer lo que mi corazón me dice, porque mí mismo es el corazón, no es acá, es acá primero, después pasa acá. Energéticamente es la energía que está alojada en nuestro campo del corazón la que realmente nos permite un nivel de evolución mucho más profundo. Y además es a donde tenemos que ir. Estoy tratando de saludar por ahí. ¿Se entiende? Entonces, esta es la energía que empieza a activarse cuando yo empiezo a creer en mí. Y dejo de creer todo lo que viene de afuera que no vibra con mi corazón. Ahora me doy cuenta que estoy haciendo lo correcto. Siempre es lo correcto si vos lo sentís en tu corazón. No importa que, digamos, está buenísimo. Yo comparto justamente porque yo me hacía esas preguntas. Decía, ¿y por qué yo en esto pienso diferente? ¿Y por qué esto lo siento diferente? ¿Y por qué? Entonces, bueno, porque me tocaba en esos aspectos tener una visión diferente. Entonces, tan válida como la de los demás para ellos en su realidad. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos empezamos a desprogramar energías, empezamos a poder realmente escuchar el corazón, porque si no uno está, por un lado escucha el corazón y por otro la mente te dice algo diferente, porque está como con las ideas digamos, que te enseñaron en el pasado, ¿sí? Entonces es muy importante cómo yo eso lo alineo y lo conecto con mi ser. ¿Qué más tenía? Bueno, decía, a ver, algunas cosas interesantes que así que tomé. A ver qué hice por acá. ¿Y por qué la primera pregunta ¿y por qué? La primera pregunta del ser humano. Me dejaste pensando, Carlos. ¿Y por qué?
A ver, generalmente hacemos esa pregunta porque entiendo, a ver, ¿cómo conecto con esto que estás diciendo? Y vos me decís si estoy sintonizando o no. En general, la mente es un sistema que organiza, ¿ok? Entonces nos hacemos esa pregunta porque queremos explicaciones, pero ¿realmente las necesitamos? Porque muchas veces la pregunta ¿y por qué? Nos lleva a un lugar de buscar una única respuesta. Y realmente para cualquier cosa siempre hay múltiples respuestas, ¿no? Por eso, digamos, las personas se terminan casando con una respuesta o una idea que a ellos les pareció que estaba bien y eso termina siendo ideología, ¿no? En lugar de conectar con la apertura de la energía. Porque en realidad cuando vos empezás a mirar la energía como tal, ok, cuando empezás a mirar la energía como tal, vos te das cuenta que nunca hay una respuesta única. O sea, hay una respuesta para que vos vas a tomar para tu ser en un momento determinado, pero en realidad las respuestas son infinitas, porque la energía es infinita. Entonces, cuando alguien se casa con una... Y de hecho esto es lo que nos sucede. Juli dice, casarse es un ritual para gastar euros. Es un ritual, es verdad. Si quieren otro día hablamos de eso en las relaciones. Está muy bueno. Porque justamente estábamos hablando de esta idea de el y por qué como respuesta. Es como, bueno, siempre va a haber muchas respuestas. Lo que pasa es que los políticos, por ejemplo, o las personas a nivel social, o no sé, las organizaciones, o digamos, en la familia, siempre hay como una respuesta, ¿no? Que es la aprendida. Y desde ese lugar lo que te termina pasando es que no te das cuenta que en realidad cuando vos te quedas siempre con la misma respuesta, no tenés la capacidad de ser flexible. Y cuando no hay flexibilidad, la energía no se mueve y entonces estás bloqueado. ¿Vieron cuando decís, tengo la energía bloqueada? Bueno, es porque en realidad estás preguntando ¿y por qué? ¿Y por qué? Y siempre la respuesta que te viene es la misma, o la justificación mental es la misma. En lugar de empezar a... En negocios decimos crear escenarios, ¿sí? En lugar de me quedo con esta opción, empiezo a crear escenarios. Y cuando empiezo a mirar los escenarios, puedo ir eligiendo, decir, bueno, en esta situación... De hecho, yo esto lo enseño en negocios. Cuando yo les hago preguntas a mis alumnos sobre cualquier temática, la respuesta siempre es depende. Porque depende de la situación que estoy analizando. Una respuesta es fantástica para una situación y para la de otra persona no sirve para nada. Entonces, cuando vos te quedás como con una única respuesta, te va a funcionar algunas veces y otras veces no. Y eso es falta de flexibilidad. Me mataste con, sí, casarse es un ritual para gastar dinero. O bueno, no, es un ritual para celebrar, por ejemplo, también una unión afectiva. También es una, fíjate cómo y por qué un montón de cosas, ¿no? Es una cuestión formal para tener algo legal, depende de qué lugar lo mires, hay un millón de formas de mirar la posibilidad de casarse. Porque casarse no necesariamente tiene que ver con ir a una iglesia y casarse, ¿no? Y de hecho, hay muchas formas de hacer este ritual. Claramente es un ritual y que en los niveles como más altos de las intenciones de las almas, desde mi perspectiva, debiera ser para celebrar.
una unión afectiva que digamos que está en algún punto manifestando que querés ser compañero del alma, ¿no? Porque, digamos, si vos elegís de alguna forma casarte con otro, hay una elección, debiera ser desde el corazón. También había notado algo respecto de esto que me movió mucho estos días. En un momento conecto con la información de qué forma se arman las parejas hoy, ¿no? Entonces, cuando las personas, así como salimos a buscar amigos, ¿no? Salimos muchas veces a buscar pareja, ¿sí? Y se sale a buscar pareja desde un lugar de lo que me atrae desde la energía sexual, que es una energía baja, es energía del chakra bajo, ¿sí? Y digamos, hoy la energía está cambiando y nosotros necesitamos salir a buscar pareja, los que, digamos, estamos elevando la energía desde este centro, ¿sí? Y es completamente diferente buscar desde el corazón que buscar desde el chakra sexual, ¿sí? Son energías muy distintas, por eso primero son energías que nos permite tomar nosotros tiempo para conocer al otro, donde no está esta cosa de la inmediatez y la atracción así que te atrapa, pero que es energía de poder y muchas veces hay grandes desequilibrios, ¿sí? Entonces, ¿desde qué lugar entras por ejemplo, a casarte con alguien? Es una pregunta interesante para hacerte o hacernos, ¿no? ¿Desde qué lugar nos casamos, ¿no? Más allá de gastar plata o no. Es un muy lindo, yo creo que es una muy linda celebración cuando uno le hace del corazón, debe ser, yo no me casé, así que no lo puedo decir por experiencia propia, pero debe ser fantástico, realmente. ¿No? Acá puede compartir alguien que se haya casado y que digamos que lo haya hecho como con esta experiencia que a mí no me tocó, pero no todos venimos a experimentar lo mismo, ¿no? ¿Qué opinan? Al final terminamos hablando del casamiento. Cuenten algo, ustedes, ¿qué opinan? ¿Han encontrado parejas donde conectaron desde su corazón? ¿O todavía están trabajando los centros más bajos? Sí, tengo un poquito de música, ¿molesta? Tengo así una musiquita acá, bajita, una frecuencia energética. Siempre elijo alguna frecuencia que, digamos, que tenga el objetivo o de transmutar energía, para las meditaciones específicamente elijo, es bella la música, es limpieza de energía positiva para el hogar y para ti mismo, dice. Busco siempre una frecuencia y está muy bueno si uno está en casa ponerse alguna frecuencia de limpieza energética. La de 528 Hz, limpieza, no sé por qué dice de energía positiva, en realidad es de energía. ¿Sí? Está mal, se equivocaron cuando hicieron el video. Podés elegir frecuencias más altas. Yo a veces trabajo con frecuencias más altas que la de 528 Hz. ¿Sí? Hoy fue como la primera que vi. Pensé que en realidad eran cuencos.
pero me daba que sí. Yo exploro mucho suelo explorar. Me mataste, Carlos, ¿qué es? 357 cajas. ¿Por qué 357? Ahí no sé. Me gustan más las frecuencias como de más 369, uso a veces, me gusta mucho la frecuencia de Tesla y es muy sanadora, ¿sí? También a veces uso otro tipo de mantras, vas eligiendo, por ejemplo, el mantra Om es un mantra que, digamos, es armonizador de las personas y de los espacios. Entonces, si, digamos, estás buscando, por ejemplo, armonizar un espacio, 369, mira. No me di cuenta. ¿Qué era? ¿Qué pusiste? 379, no me di cuenta. Porque lo tengo tan visualizado la frecuencia. Además, yo trabajo mucho con esa energía, me gusta, ¿sí? Porque eso es energía ordenadora, esa frecuencia. Después uno puede elegir mantras que, digamos, que usan mucho en la India y, digamos, puedes conectar con determinados mantras que tienen un objetivo puntual. Siempre fíjense, elegir energías que, digamos, estén en alta vibración y no energías que estén muy en baja vibración. La música que uno escucha influye mucho en el orden que vas a tener en tu campo. Yo creo que, a ver, que todos los tipos de música tienen un sentido, pero hay algunas energías que, bueno, uno tiene que tener conciencia de que si estás escuchando vibraciones muy bajas, muy violentas, eso se activa en tu campo también. Sí, excepto que sea por ahí para sacar una violencia que está dentro, pero no estar todo el tiempo conectado con eso. La flor de la vida, claro. Exacto. Nosotros cuando ordenamos nuestro campo empieza a vibrar con ese nivel. O sea, cada vez que vos vas limpiando el campo, lo que sucede es que también después trabajamos alineaciones, ¿no? Y entonces empieza a vibrar ordenadamente, como la flor de la vida. Que, digamos, es como el siguiente trabajo. Empiezo a sacar primero todo lo que está pesado y después empiezo a alinearlo. Bueno, hablo en las próximas, ya me lo anoto, mira, ya me lo estoy anotando acá para hablar. Glándula pineal. También cuando nosotros ordenamos el campo empezamos a trabajar con todo el sistema. ¿Sí? Se le suele dar mucha importancia a la glándula pineal, pero en realidad yo te diría que es muy importante todo el sistema glandular y la limpieza de todo el sistema, porque el sistema nervioso, el sistema endocrino afecta las hormonas. Hay muchas cuestiones respecto de la gente por ahí se queda con el tema de poder ver. Yo no tengo abierto el corazón, ¿qué voy a ver? Voy a ver lo que me dice mi mente. Yo lo hago a través de mover la energía con mis manos. Yo armé 3 cursos, siempre lo cuento, que justamente son donde yo te enseño en el primer curso a explorar la energía y a limpiar tus centros principales. Y aprendes a limpiar tu energía tanto como la de otros. Aunque yo hablo de autosanación porque para mí, honestamente, el objetivo es autosanarte.
no ir a sanar a, por ejemplo, no sé tu caso, Ana, y espero no pegarla, porque suelo dar ahí a veces en el blanco y puede ser incómodo, pero no es que el problema lo tiene mi marido y entonces lo limpia mi marido. No, limpiate vos, o sea, y si después tu marido se copa y quiere una limpieza energética, fantástico, o tus hijos o lo que sea, o tus padres, ¿sí? Pero no, cuando nosotros entramos en sanación porque creemos que los que tienen que sanar son los demás, entonces estamos entrando de forma, de alguna manera, un poco ególatra, ¿no? O sea, si yo entro a aprender es para limpiarme yo, sanarme yo, no es para hacer negocio en un principio. ¿Se entiende lo que digo? Me parece fantástico que alguien ofrezca sanación. El tema es hacer tu trabajo, porque cuando yo salgo a ofrecer a los demás algo que no hice para mí, ¿cuánto puedo saber realmente si no lo experimenté? ¿Sí? ¿Qué consejos le voy a estar dando o guía le voy a estar dando a otros si yo no lo experimenté? Porque cuando más consciente soy, más incomprendida me siento, pero a la vez me siento muy bien. Bueno, el punto es ese. Es interesante lo que decís, Daniela, porque el punto es ese. Muchas veces lo que nos sucede en el proceso de sanación tiene que ver con todavía desencuentro con el afuera, ¿no? Los demás no nos entienden. Y en parte eso es como, yo diría como un escalón a igual afirmarte en tu autoconfianza. ¿Sí? El entorno va a dudar de vos tanto como a esas partecitas que vos dudas de vos. Y que por ahí todavía, viste, no las viste. Entonces, nada, hasta que te encontrás con otro que te dice, no sé si esto para mí funciona. Y vos decís, bueno, está bien. O sea, está bien lo que vos pensás. Yo pienso esto, punto, voy por acá. Y, digamos, dejo de desconfiar de mí mismo. ¿Sí? Que digamos que ese es el otro gran conflicto que tenemos cuando sanamos, porque hay un punto donde todavía no estamos tan parados en esto es así para mí, yo creo firmemente, o sea, en esto, aunque nada todavía me lo haya probado, creo, ¿sí? Es un proceso hasta que uno de a poco va integrando esas energías. Y entonces en un punto cada vez vos lo que te pasa es eso, que cada vez te sentís mejor internamente. Empezás a sentirte que, digamos que con vos estás bien. Y cuando empezás a estar mejor con vos y más en paz, mejor estás con los demás también. Entonces es buenísimo porque es darnos el tiempo de hacer ese recorrido, no creer que todo tiene que ser ya y que lo tengo que resolver y entender en 3 minutos, porque no, o sea, tenemos nuestros propios tiempos. Pero lo que, digamos, enseño básicamente es justamente a ir identificando, pero también ir tomando la energía y limpiando en tu campo. Eso lo hago en el primer curso. En el segundo curso ya enseño energías que son alineaciones energéticas. Entonces, bueno, trabajamos distintos elementos del campo que ayudan a que vos empieces a entrar en un equilibrio continuo. O sea, porque muchas veces por ahí encontramos la paz y de repente entramos como en guerra en algún punto de nuestra vida y bueno, y cómo mientras que yo encaro esa situación, me mantengo en cierto nivel de equilibrio, puedo saber que tengo un recurso para volver a mi centro, ¿sí? O sea, yo lo que fui, digamos, de alguna manera canalizando en mi proceso de sanación tuvo que ver con eso. O sea, aprendí a limpiar las energías, pero después
digamos, tuve todo un tiempo de proceso de cómo equilibrarla y mantenerme en equilibrio y cómo saber cómo volver y rápidamente identificar cuando me estaba yendo de mi equilibrio, qué cosas me sacaban de mi equilibrio. Entonces fui haciendo un relevamiento bastante extenso que, digamos, no lo enseño todo en el segundo curso, pero en el segundo curso enseño cómo yo fui trabajando esto para realmente encontrar el punto de equilibrio, ¿no? Entonces, saber. Y igualmente, más allá de lo que yo hice, te enseño a buscar el tuyo, porque, digamos, cada persona tiene que poder tener su independencia, ¿no? Entonces trabajamos más con elementos que me ayuden a ordenar el campo. Y en el tercero empezamos a trabajar con proyectarnos, ¿no? Entonces por eso es prosperidad, no la prosperidad digamos, el dinero. Hay muchos cursos que igual hablo un poco del tema, pero hay muchos cursos que tienen para construir prosperidad, sino realmente centrarte en esa energía donde vos empezás a sentirte abundante, más allá del dinero que tengas, de la realidad que tengas, empezás como a atraer la energía de prosperidad, porque digamos, primero se atrae para después manifestar. ¿Sí? Hay otras personas que te venden que otra cosa, hagan otro curso. Si ustedes quieren abundancia inmediata, mis cursos no son para abundancia inmediata, sino para sentirte abundante, ¿sí? Pues si no, nada, hacé un curso de finanzas y, digamos, dedícate a mover el dinero y vas a ser abundante económicamente también. O sea, hay muchas formas de mover el dinero, pero digamos, lo que yo enseño es cómo entras en la energía, porque ¿qué sucede? Si yo, por ejemplo, genero algo y me da estabilidad monetaria ya, ¿no? Pero igual sigo teniendo el miedo de perder la estabilidad. Entonces, ¿qué sucede? No estoy en estabilidad real, o sea, estoy en un momento bueno de la vida porque llegó dinero y está buenísimo, pero no estoy en estabilidad interna. El trabajo acá es como yo voy a una energía de abundancia donde cada vez me siento más abundante. Entonces, nada, después atraigo desde un lugar donde estoy cada vez más estable internamente. No de afuera, ¿sí? Porque de afuera muchas veces las cosas parecen una cosa y son otra, ¿sí? La cuestión es de adentro hacia afuera, ¿sí? Digamos, hay personas que por ahí lo lograrán más rápido, hay otras que tardan más, pero no es esa la cuestión, es que vos te empezás a sentir abundante. Entonces vas a poder tomar decisiones desde la abundancia real, pero interna, ¿sí? Es diferente. Y vas como soltando en un punto todas estas ideas externas bueno, acá no sé de dónde son los que están, pero si estás en Argentina, vos sabés que Argentina es uno de los países que siempre les va mal, siempre está todo mal. Entonces, si yo me quedo en esa energía de lo que me cuentan afuera, nunca me puedo sentir abundante porque siempre puede venir algo malo, ¿no? Entonces, eso es estar en miedo. Si yo empiezo a construir mi abundancia, entonces lo que viene afuera no me penetra tan rápidamente. O sea, sí, tales dicen tal cosa y lo dicen desde que yo soy chica siempre escucho los mismos discursos de un lado del otro, ¿no? Entonces, no importa quién sea el que te dice qué, pero siempre es como son las mismas ideas. De ahí que el y por qué tan bueno de Carlos tiene que ver justamente con empezar a romper con estos patrones de ideas repetitivas que tenemos y que todo el tiempo respondemos de la misma forma sin darnos cuenta que nada, pasaron 50 años, ¿no?
Entonces, no tenemos respuestas diferentes, siempre la misma respuesta, siempre la culpa del anterior, por ejemplo. Nada. Siempre la misma respuesta, hermano. O sea, entonces, cuando soltamos esas respuestas, cuando dejamos el programa del y por qué y, digamos, empezamos a ver los escenarios y cómo nosotros llevar nuestra energía a un escenario mejor. O sea, ¿cómo decido yo, si por ejemplo yo fuera un líder político, cómo decido yo llevar la energía a un escenario mejor? ¿Echándole la culpa al que se fue? Creo que no funciona así, porque, digamos, estaría obsesionada con el pasado. Y no tengo posición política ninguna, ¿eh? Lo que estoy diciendo es, piensen cómo se mueve la energía. Porque cómo se mueve la energía es para donde uno va. Entonces, si yo estoy presente, ¿qué se puede hacer ahora? Y para la vida personal lo mismo. O sea, si yo sigo mirando qué pasó en el pasado y quién tiene la culpa, ¿sí? Obvio que no me muevo nunca hacia adelante, estoy todavía, porque por ahí hay un tiempo que uno necesita, ¿no? Pero ¿qué es lo que necesita? Limpiar la energía de todo lo que pasó en el pasado que todavía no comprendí, ¿sí? Para después poder estar acá y dejar de estar en lo que pasó, en quién tuvo la culpa, en cómo podría haber sido, qué podría haber hecho mejor, ¿no? Cuando ya aprendí, empiezo a decir, bueno, ahora ya eso ya no está. Entonces, acá, ¿qué hay acá? Y siempre lo que hay acá es yo soy, yo estoy, yo puedo o no puedo, o quiero o amo. Entonces, cuando volvés al presente, empezás a construir. Y también eso está conectado con lo que vengo posteando, ¿no? La destrucción es la destrucción de la energía del pasado. Porque así empiezo a crear y a construir. Y fíjense, si esto nosotros lo pensamos a nivel posiciones políticas incluso, pasaron un montón acá y no los vi, no sé, no me lo mostró. Si lo pensamos a nivel de posiciones políticas, hubo países, muy bien, me amo, vivito aquí ahora, bien, aquí ahora, sí, aquí, tengo el presentimiento que aquí nada voy a cambiar ¿Es así, Carlos? Desde aquí solo voy a vivir mi hoy y ahora. ¿No? Bueno, sí, hay países que vivieron realmente situaciones muy, muy de destrucción y vieron que a veces cuando uno llega al fondo sale más fortalecido. Bueno, nada, ejemplos, y lo mismo pasa con las vidas, cuando la vida cambió profundamente, muchas veces eso te lleva o te ayuda, viste, canté y todo, Carlos, qué vergüenza, te lleva a salir con más fuerza al final. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué hora es? Son casi las 9. ¿Hay alguna pregunta más? Estuvo bueno, ¿eh? Gracias a todos los que participaron, comentaron, preguntaron. Gracias, Josefín. Canto lindo, vos decís. Me gustaba de chica cantar, pero la verdad que después no seguí cantando.
Bueno, entonces, a ver, vamos a ir hasta las 9 si quieren, y si no, vamos cerrando. Yo apenas me acomodaba, recién entraste, Daniela, preguntame lo que quieras, tenemos un ratito más. Estuve hablando desde las 7:30, yo para no aburrir a la gente. Ya les canté, hablamos de la amistad, hablamos un poco de las parejas, hablamos de aprender a estar solos, hablamos de creer en nosotros, de tener fe. Hablamos de la energía del amor justamente y de la amigabilidad. Me queda para la próxima, vamos a hablar un poco de las energías de la glándula pineal, vamos a hablar también de los colores, que hubo alguien que me dijo que le interesaba escuchar un poquito más del tema de los colores. La energía es importante, digamos, el trabajo con el color. Muchas gracias. No sé, yo no, o sea, yo me siento, y los colores los veo, muchas veces conecto cuando sano, no todo el tiempo. Completa la charla hoy. Bueno, me gustó. La próxima hacemos con meditación, ¿sí? Y ya vengo con tema destrucción, si puedo. A ver, Daniela, ¿qué me quiere preguntar? Tengo una pareja hace 15 años y ha sido un crecimiento espiritual para ambos, hermoso. Pero cada vez más nos queremos alejar de las personas. Bueno, qué interesante. Primero porque yo preguntaba por ahí si había alguna pareja que digamos que se había conectado a ese nivel, y bueno, llegaste ahora. Bienvenida, qué lindo, porque bueno, es una experiencia que digamos que es de mucho crecimiento hacerla con otro. Bueno, hay que encontrar para, digamos, alejarse no está mal, ¿no? De los demás cuando uno lo necesita. Yo siempre cuando estaba por ahí en los momentos que estuve más sola, creo que necesitaba alejarme, pero también en un punto siempre pensé que como que hay que encontrar el camino de vuelta. No sé si entiende, energéticamente, muchas veces para poder reconocer nuestra energía necesitamos estar con nosotros, ¿no? Pero y los demás nos molestan o nos conflictúan. Yo he hecho un recorrido donde como soy muy sensible, realmente a veces me costaba mucho compartir con otras personas porque la energía me dolía o me movilizaba mucho, ¿no? Pero siempre pensaba que tenía que haber alguna forma de volver a sentir que estaba todo ok. O sea, que digamos lo que hubiera... A ver, para mí la gran clave está en que el entorno vos lo sientas pero no te afecte. Porque lo he preguntado muchas veces esto. El sistema en que vivimos queremos alejarnos. Entiendo. Y canalizar energía. Lo que pasa es que, a ver, vos vas a poder podés elegir salir de un sistema y, digamos, participar de otro. Hay una parte de nosotros que de alguna forma, digamos, al menos en este punto, hoy en la Tierra, no está dado que haya un sistema, se puede crear un sistema que sea... desde el amor, ¿no? Yo creo que si las personas todas empezamos a vibrar en esa energía, automáticamente, digamos, se va a dar una evolución que va a generar un sistema que esté asociado a la energía del amor.
O sea, digamos, para mí no es rechazar, ¿no? Es ver y cómo nosotros podemos elegir, porque igualmente, mientras que tenemos cuanta más libertad vamos construyendo a nivel del campo energético propio, vamos teniendo más posibilidad de elegir. Entonces, tiene que ver más que nada con cómo yo integro la energía de liberación interna para poder salir y observar y elegir cada vez mejor, sin el juicio que me pone en contra del otro, sino con la astucia de moverme. Para mí tiene mucho que ver con esa clave, es ser más astutos con la forma en la que nosotros movemos nuestra energía. Y mira que hay momentos que yo siento y me siento mal, y hay veces, digamos, no es que uno no siente lo que hay en el ambiente, a veces hay ambientes que son muy pesados, muy difíciles, hay personas que han sufrido mucho y que no han sanado, y entonces eso se siente, pero para mí tiene que ver con encontrar ese punto donde vos podés integrar el afuera. Y entonces el afuera empieza también a integrarte a vos, a integrarlos a ustedes como pareja, porque puede que también sea difícil para los entornos encontrarse o ver una energía o conjunta que, digamos, vibra a un nivel alto. Entonces genera muchas veces el efecto de rechazar eso. Cómo nosotros desde nuestro amor podemos abrirnos a desarrollar ese amor alrededor, que tenemos esa bendición. ¿Cómo lo hacemos? ¿Se entiende? En lugar de estar como en mirar, y las personas tienen todos los lados, pero mirar de qué manera nosotros podemos expandir este amor. ¿Sí? Si en algún momento es necesario irse de algún lugar, hay que irse de algún lugar. Pero cuando yo ya estoy listo, entonces, ¿de qué manera lo puedo incrementar? Exacto, Dios es amor, es así. Exacto. Se puede ser parte del todo con amor. Recuerden que el amor es energía de equilibrio, que no es energía solo de yo soy bueno, bueno, bueno y que todos me pasen por encima. Es energía de equilibrio, entonces con amor, pero con ese amor que, digamos, que es justo. ¿Sí? ¿Cómo puedo expandir la justicia del amor? ¿Cómo puedo enseñar a ser una pareja que se conecta a nivel espiritual? ¿Cómo puedo transmitir eso que tengo la suerte de tener? Porque no por nada las personas, digamos, nos toca vivir ciertas experiencias. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿a quiénes a mi alrededor, digamos, les puedo ayudar a expandir el amor? ¿Cómo puedo colaborar? Cuando nos dejamos, para mí fue como también un cambio en ese sentido, ¿no? Me dejo digamos, de proteger, y paso a abrirme, ¿no? Y a veces nos da miedo, decís, ¿qué vendrá? Pero la verdad es que cuando vos estás en tu energía, lo que llega
de la forma adecuada, y cuando algo llega a que ponele que a vos no te termina de cerrar, igual te enseña. A mí me suele pasar eso, que digo, uy, mira, esto actué así, pero no me cerró la situación, no me gustó, no me cerró la situación. ¿Qué tengo que aprender acá? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? Y automáticamente eso me permite limpiar algo, soltar alguna creencia mía del pasado o alguna energía ancestral. Es como que, digamos, por eso para mí es como una gran herramienta. Logré evolucionar con mi pareja y el amar se siente y se vive en todo. Es que debiera ser así, pero la realidad es que no, digamos, que tuviste la suerte de encontrarte con un otro que entró en la energía para equilibrarse, ¿sí? Que estaba listo para eso, sí, y me da que sí, ¿sí? Entonces, es una bendición, y es una bendición a compartir. No desde el corazón, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo es que nosotros nos encontramos? ¿Qué fue lo que ayudó a que se dé un encuentro como este? Exacto. Bueno, porque tal vez ustedes ya venían teniendo energías ancestrales que les permitieron trascender los karmas de la familia fácilmente, o no sé si fácilmente, digo, ustedes saben, ¿no? Entonces, no todos tenemos las mismas experiencias, pues también hay una creencia de que hay que estar en pareja, de que hay que tener hijos, de que hay que tener trabajos así, que hay que vivir así y hay que asá, ¿no? Todas estas cuestiones, cada uno de acuerdo a la cultura donde esté va a saber de lo que estoy hablando. Y la realidad es que después nuestras vidas nos terminan desilusionando porque nosotros las comparamos con el patrón. ¿Sí? Y el patrón es un patrón que no nos sirve, porque nosotros no vinimos todos a cumplir el mismo patrón. Básicamente es eso. Entonces después decimos, ay, qué vida de fracaso, ¿no? Y nada que ver, fue un éxito. Pero vos te quedaste mirando ahí que no tenías eso que supuestamente tenías que tener. Exacto, todo eso son reglas humanas no universales, son los patrones de la mente. Sí, humanas. Ponele. Son los patrones de la mente, ¿no? Que nos dijeron, porque nosotros venimos de una pareja, entonces hay que armar una pareja, y digamos, y no estoy en contra, me parece fantástico, pero el tema es cuando las personas se sienten presionadas, ¿no? A creer que tiene que ser esta vida así. Entonces, si no es así, está todo mal. Y por ahí te desperdicias lo que venías a vivir en esta vida. ¿Se entiende? O lo que venías a construir. Entonces, nada, disfrutar de lo que a uno le toca en el momento que le toca hace que después vos atraigas más fácilmente lo que vos querés, ¿no? Lo que te ayuda a disfrutar. Al final la energía es esa, es la energía del gozo, de la alegría, elevarnos cada vez más para que realmente esa energía pueda vibrar. Vivamos el regalo de la vida, sí. Exacto. Aceptarla como vino, que no es nada fácil, yo sé, te lo digo hoy después de mucho proceso de limpieza energética, mucho.
Hoy lo digo y lo siento, pero en otros momentos yo lo entendía, pero no lo terminaba de poder traer a mi realidad, ¿sí? Entonces cuando yo digo estas cosas, digo, bueno, una cosa es decirla, otra cosa es traerlas a tu realidad y realmente sentirlo así, porque te interpelás, sin lugar a dudas que te interpelás. ¿No? Bueno, bienvenida Caro por ahí, María, Ana, José. Gracias a todos los corazones. La verdad que estuvo buenísimo. No, nunca había hecho solo live sin meditación, creo. Creo que no. Vamos a hacer más seguido. ¿No? Bueno, quieren ir a cenar, que ya son las 9, somos lo que creas de ti. Crees de ti. Sí. Hermoso, gracias por compartir conmigo. Realmente la paso genial aquí. Porque además nada, o sea, es como que estamos como en la misma sintonía, inevitablemente estamos en la misma sintonía y es algo que se siente. Así que siempre hay como un intercambio de energía muy lindo con ustedes. Así que gracias, gracias, gracias. Gracias, Josefín. Gracias, Dani, por allá. Gracias, Carlos, como siempre. Gracias. Bueno, por ahí si llego este viernes, hacemos la meditación este viernes. Si no, creo que hay una luna llena, la luna llena que es el domingo o el 5 que cae. A ver, hay luna llena, avisó. No me muestra el calendario acá. A ver. Sí, domingo. Bueno, voy a ver si hago la meditación o el viernes o el domingo, ¿sí? Con luna llena. Después lo exploro. Bueno, abrazos a ustedes, que tengan una muy linda noche, que vayan, todos disfruten de su cena y meditamos en la energía de destrucción. Me río porque yo sola creo que es una virtud, no sé si ustedes lo creen, pero mis guías siguen insistiendo con que esta es la virtud que tenemos que desarrollar. Así que vamos a trabajar con la energía de destrucción del amor, desde el amor, ¿no? Destrucción amorosa, para construir desde el amor también. Bueno, gracias a todos los que van entrando, les súper agradezco que hayan pasado por acá y nos vemos seguramente o el viernes o el domingo. Vamos a ver cómo está el clima. Ténganme paciencia porque a veces estoy por la playa acá cerquita, a veces estoy lejos, a veces estoy en un lugar, a veces en otro. Entonces, como me estoy moviendo, se me complica un poquito más el tema de saber qué día. Bueno. Y último y ya me voy. Voy a subir la autosanación de la desconfianza. Subí el otro día una de las meditaciones, estoy medio atrasada, voy subiendo a poquito porque las tengo que bajar, pero voy a subir porque ya la tengo hace un rato preparada y la quiero compartir con ustedes, la autosanación de la desconfianza. ¿Sí? Así cuando trabajan la meditación de expandir la confianza, pueden primero limpiar la desconfianza, ¿sí? La subo a mi canal, ¿sí? No lo digo acá para que me sigan apareciendo los comentarios.
Así que bueno, la van a tener, yo siempre comparto cuando la subo a historias, así que bueno. Porque además acá me cuesta un montón subir videos largos. Bueno, que tengan hermosa cena todos y cada uno de ustedes.